Egunon, buenos días. Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Compartir experiencias, compartir miradas, compartir sueños, ¿no? Bueno, intentaré ir lo más ligera posible. Primero le tengo que dar al botón. Ya está, ya le he dado. Ya me ha temblado. Bien, voy a hacer todo el hilo de la conferencia siguiendo la acción poética, porque hemos cogido justamente, no había hablado con Estefan de cómo iba a acabar, pero acaba con poesía y yo voy a continuar con poesía. Y todo lo que explicaré tiene como un ligam, ahora me sale en catalán, un hilo conductor con las frases de acción poética. ¿Y por qué lo he hecho? Lo he hecho porque, bueno, ahora hablaré de la poesía, pero también porque creo que justamente esos paneles en nuestras paredes, ¿no?, dicen mucho, ¿no? Y dicen mucho también de la comunidad y de lo que podemos hacer como comunidad. Bueno, básicamente cuando hablamos de comunidad resiliente nosotros lo situamos desde esta triple perspectiva, desde saber apreciar, desde saber crear y de saber transformar, por tanto de estar generando, ¿eh? Y de ahí la importancia de la resiliencia comunitaria. Estefan nos hablaba justamente más desde la visión más personal, más individual y más familiar, aunque también ya ha entrado en comunidad, ¿no? Pero sí, uno de los hitos de la resiliencia justamente es esa red, ¿no? Esa red que también salía en el modelo de la casita, y justamente yo lo que voy a hablar es justamente de eso, ¿no? Y siguiendo la línea también de Estefan de la fragilidad, ¿no? Pues eso, ¿no? Incluso el tallo más débil se hace fuerte cuando está tejido. No sea porque sí, porque muchas veces cuando se habla de resiliencia se habla de esa metáfora del tejer, ¿no? Y ese tejer significa estar ahí, ¿no?, con alguien. Nosotros siempre la metáfora que decimos es, si yo me caigo literalmente yo ahora hubiera aquí un socavón y me cayera, si yo tuviera una buena red, ¿qué me pasaría? Me iba a sostener, incluso si es muy fuerte no me va a dejar caer, sino que ya me va a impulsar para arriba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, evidentemente podemos hablar de un hecho individual, pero tiene mucho más sentido cuando lo hablamos a nivel comunitario, familiar o grupal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, dice, se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. En la casita de Van Stendel nos faltaba la chimenea que puso más tarde y en la chimenea de Van Stendel, de su casita, era el amor, ¿no? Esa calidez humana, ¿no? En toda familia, en todo grupo, ¿no? El cariño, ¿no? Ese cariño. ¿Y por qué hablamos de poesía cuando estamos hablando de resiliencia comunitaria? Estáis ahí leyendo la frase, os veo muy entretenidos, ¿no? Dice, bésame, me dijo, yo entendí, vérsame, y ahí empezó el poema. Bien, tuve la oportunidad de conocer a Satish Kumar. Satish Kumar es una persona que tenéis que traer. Apúntatelo. Estaré con él también el fin de semana. Satish Kumar es de aquellas personas, bueno, como Estefan, ¿no?, que son ya por toda su experiencia, ¿no?, por todo su bagaje personal y todo lo que han vivido, ¿no? Y Satish siempre habla de la educación desde esas tres patas, ¿no?, de educar desde el corazón, desde la cabeza, y él dice desde las manos, ¿no? Dice, no podemos olvidar las manos como un elemento esencial de la educación. Pero la frase que él dice, sobre todo es eso, somos poetas. Cualquier educador, en el sentido más puro, es un poeta. Y cualquiera de nuestras personas que atendemos también son poetas. ¿Por qué? Porque poeta en sí viene del concepto de poiesis, ¿no? Y poiesis significa crear, y crear con la imaginación. Y crear con la imaginación conecta con la esperanza, el realismo de la esperanza también de Estefan, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, ¿qué es? Trabajar con esas realidades, ¿no?, pero proyectándolas a futuro. Por tanto, tenemos que crear, tenemos que imaginar esos posibles. Y os voy a hablar de diferentes proyectos a diferentes niveles de qué se puede hacer a nivel comunitario en resiliencia, ¿vale? Por ejemplo, estas señoras se llaman las mujeres sabias
Son unas mujeres del Prat, del Llobregat, que está en la periferia de Barcelona. Bueno, pues son las mujeres inmigrantes, con orgullo de ser mujer inmigrante, que se reunieron y dijeron, aquí hay que hacer algo. Bueno, pues ahora ya son la alma dicharachera de todo el Prat, de toda la comunidad, ¿no? Y se integran en las diferentes actividades también de la sociedad, ¿no? Y lo remueven todo. Ole las abuelas, porque son unas abuelas, pero ole las abuelas. Bueno, les han hecho eso, hasta un vídeo y todo, de las mujeres sabias del Prat. Estuvimos haciendo el otro día una jornada de resiliencia con ellas. Igual que hay las abuelas sabias, ¿no? Que después yo creo que también nos explicarán alguna experiencia, ¿no? También de gente mayor. Ya Macaco nos lo dice, ¿no? Somos una ola de gente a un mismo compás. Cuando una persona con diversidad funcional, ¿no? Les haces cualquier tipo de, bueno, flash mob o lip dab o cualquier cosa de esas, ¿qué le estás diciendo a esta persona? En la casita de Estefan quedaba muy claro, ¿no? Todo el tema de la autoestima. Claro, wow, he salido en la red, estoy en la red, soy digno, ¿no? De que me veas. Siguiendo también lo que comentaba Estefan de Jolien. Alexandre Jolien lo que dice es, cuando me mires, no me mires lo que no funciona, no me mires la silla de ruedas, ahora ya no va con silla de ruedas, pero dice, no me mires lo que no funciona, mírame lo que sí que funciona, ¿no? Y este es ese cambio de mirada que tiene implícita la resiliencia, ¿no? Alexandre Jolien dice, los educadores, y nos hace una crítica especial a los educadores, dice, los educadores pensáis que el centro es esa no funcionalidad, ¿no? ¿Dónde está el problema? Dice, y el centro es la vida misma, por tanto, vamos a cambiar esa mirada, ¿no? También, y cómo los empoderamos, ¿no? Cómo se dignifican, ¿no? En pequeñas cosas como estas. Pero también detrás de lo que es la comunidad resiliente hay el espíritu Ubuntu. Bueno, el espíritu Ubuntu seguro que lo habéis leído, ¿no? El yo soy porque nosotros somos, ¿no? Yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz. Yo no puedo ser si tú no eres. Por tanto, hay una mirada de respeto, de dignidad, de honestidad y de bajarnos al mismo plano, ¿no? Ubuntu es esto, una persona Ubuntu está abierta a los demás, está seguro de sí mismo, por tanto no tengo miedo que me agredas, sino que, ¿no? Desde esa posición te puedo estar contigo. Y sobre todo una comunidad Ubuntu, una comunidad resiliente es aquella que comparte, que respeta, que utiliza, bueno, que tiene un fin utilitario, que sabe cuidar, que antes ya lo hemos dicho, y que genera confianza. ¿Qué es lo contrario de la confianza? Esto es la pregunta para despertar. ¿Qué es lo contrario de la confianza? La inseguridad, dice la desconfianza. ¿Pero qué es lo contrario de la confianza? Empieza por M. Miedo, muy bien. Hoy en día estamos en una cultura del miedo, ¿o no? Y en esa cultura del miedo le decimos a nuestros jóvenes que lo van a tener fatal. Es que lo vais a tener fatal. ¿Y qué hacen nuestros jóvenes cuando les damos ese mensaje de es que lo vas a tener fatal? ¿Qué hacen? Esperanza, que decía Estefan. Hay una táctica militar que es yo te quito la esperanza y erradico al enemigo. Si yo le digo a mis jóvenes, es que lo vais a tener fatal, tienen 3 acciones para hacer. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Ante de un miedo, ¿qué haces? Escapar, y si nos van, ¿qué más hacen? Hacer frente, y a ver cómo hacemos frente. O la otra, si yo tengo miedo, ¿qué hago? Si ahora me viene una leona, ¿qué hago? Bueno, me escapo primero. Le hago frente o me escondo, sí, ¿no? Me paralizo. Y se lo decimos desde el cariño, se lo estamos diciendo desde el cariño. Claro, que lo van a tener diferente seguro, pero fatal,
¿Peor que quién? ¿Que nuestra generación, que hace 2 generaciones, lo van a tener peor? Si les estoy quitando la esperanza. Entonces, te encuentras chavales en la universidad con 18, 19 años que dicen, ¿para qué estudiar? Si lo voy a tener fatal. Bueno, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Por eso es muy importante también lo del sentido que decía también Estefan, ¿no? Ese propósito también como comunidad, qué queremos ser como organización, pero qué también queremos ser como país, qué queremos ser como pueblo. Y ese soñar es ese espíritu también de esperanza, de proyectar futuro. La esperanza solamente es un proyectar futuro, es un soñar conjuntamente, es un entre todos imaginar qué queremos. Si lo llevamos a un nivel así más familiar, también comunitario, os explicaré una experiencia. Elisabet Pedrosa, no sé si la conocéis. Elisabet Pedrosa es una periodista, ¿vale? Entonces ella lo que sí que sabe es escribir. Elisabet Pedrosa nos invita a ir a su programa de radio, a otra ponente y a mí, y nos confiesa, para hablar de resiliencia, y nos confiesa, es que mi hija se ha muerto hace 2 meses. Y vamos a hablar de resiliencia, la otra chica y yo casi, ¿no? Al año, o sea, si la niña se le murió en enero, pues al año siguiente, en enero, que no fue este enero, sino el otro, ¿qué hacen? Hacen una presentación del libro. Y la presentación del libro se llama así, Seguiremos viviendo. Y es una presentación del libro que ayuda a hacer el proceso de resiliencia. El libro explica justamente los últimos años de Gina, el último momento de Gina, cómo la acompañaron en su proceso de muerte en casa, ¿no? Y lo que supuso. Y Gina tiene 2 hermanos. Y en esa presentación del libro lo que se hace es que los hermanos y los niños de clase de los hermanos vengan y le canten la canción que le había hecho Jorge Drexler a Gina antes. ¿Para qué sirvió eso? ¿Hipótesis? ¿Para qué sirvió? ¿Cómo vivieron los niños esa experiencia? Claro que tienen que pasar por el duelo, y el duelo lo pasaron. ¿Quién aprende aquí? Aprenden los niños, aprenden los compañeros de clase, aprenden otros familiares que pueden estar en una situación similar, aprendemos los que fuimos allí, ¿no? Bueno, pues esto es una manera de hacer una resiliencia familiar, pero exponerlo en comunitario. Entonces, ¿que todo el mundo que pasa un proceso así tiene que escribir libros? No, evidentemente no. Pero ella era periodista y su manera de renarrar su historia fue esta. Y el acto de la presentación del libro así le ayuda justamente a hacer ese proceso de duelo de una manera más ágil. Más experiencias sobre arte y resiliencia comunitaria. Hay muchas experiencias, ¿no? Desde la participación de que todos pintan y después lo decoramos con alguna frase emblemática, consensuada por todos, a, por ejemplo, esta experiencia que nació en Chile, pero ahora ya también está expandida, que se llama Fútbol Más. Lo que detectan esta gente es justamente que el fútbol, ya lo sabemos, mueve al mundo casi, ¿no? Entonces se inventan un fútbol, pero con toda una serie de consignas en positivos y más cooperativas, se llaman la tarjeta verde. Entonces yo no te voy a sacar la roja en la amarilla, sino que te voy a sacar una verde cuando hagas una cosa bien, ¿vale? Esto es una de las cosas que hacen, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hay detrás no es una banalidad de una tarjeta verde en vez de una roja y una amarilla, sino que es un trabajo comunitario. Entonces se trata de trabajar en comunidad, de rescatar esos niños o niñas, ¿no?, susceptibles de, y engancharlos en una cosa que van a sacar mucho partido. El proyecto de Fútbol Más, yo os lo digo, nació en Chile, pero ahora ya está en Colombia, en Ecuador, en no sé cuántos países, ¿no? Pero es un proyecto a nivel más pequeño, ¿no? También se ve que el fútbol es un elemento que
que crea también disintonías comunitarias, ¿no? Y a veces lo único que falta es marcar como unas reglas del juego para los padres, no para los niños, para los padres, ¿no? Y en este caso, en Taradell, en Cataluña, le dice a los padres: padres, no chilles en público, no chilles al entrenador, no menosprecies al árbitro, bueno, toda serie de normas, pero aplicada a los padres, no a los niños. Bien, más cositas. Otro proyecto. Te digo porque de proyectos hay muchísimos, ¿eh? Este proyecto es un profesor de Derecho, que anima a sus estudiantes, hace que hagan una flash mob justamente para defender una campaña contra el trabajo infantil. Ahora han hecho la primera y ahora están programando para noviembre hacerlo a nivel meganacional. Entonces, como una pequeña cosa, una pequeña gotita, ¿no? Un profesor que lanza una idea, como unos alumnos se enganchan y ahora esto lo van a hacer a nivel... que no es nada, pero es que la resiliencia a veces no es nada y lo es todo. Son esas pequeñas cosas que hacen pum y que hacen pam. Otras maneras de trabajar la resiliencia a nivel comunitario, ¿no? Justamente en la Comunidad del Norte de Filadelfia cambió eso, ¿no? Cambió todo el trabajo con drogas a través de un trabajo con jardinería. Esto seguro que ya lo hacéis, que no es nada nuevo. Pero vemos diferentes perspectivas para trabajar la resiliencia a nivel más comunitario. Y lo decía Stefan, ahora el concepto de resiliencia se ha puesto de moda y hablamos ya de ciudades resilientes, o la resiliencia urbana. Y de estas tenemos ya muchas. Ya tenemos muchas ciudades con la etiqueta de ciudad resiliente. Básicamente, cuando hablamos de resiliencia urbana, básicamente se están trabajando desde diferentes niveles. Antes, pero, que ahora los vamos a ver, os quería situar Alfons Cornella, que seguro que lo conocéis, es una persona súper innovadora y marcando tendencias. Él viene a decir que una de las tendencias del futuro es que la humanidad se va a agrupar básicamente en ciudades, más que ahora, y dijésemos que se van a despoblar más aún los pueblos, ¿no? Habrá como... Y por tanto esas ciudades se tendrán que reorganizar de alguna manera porque si no serán bastante insostenibles, ¿no? Por eso que hay una demanda de empezar a pensar cómo queremos esas ciudades para que no sean inhumanas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ciudades resilientes, sobre todo se están trabajando a varios niveles. Uno es el medioambiental, está clarísimo, cómo tenemos que trabajar a nivel de sostenibilidad. Otro es económico, también lo tenemos claro. Otro es social y cultural. Otro es todo el tema de educación, todo el tema de desastres, ¿no? De cómo prevenir, ¿no? Esas ciudades delante de posibles desastres naturales o personales, o humanos, vaya. Y todo el tema de salud. De ciudades resilientes tenemos mucha bibliografía hoy y muchas actividades y muchas propuestas, o sea que nada más que indaguéis un poco lo veréis, ¿eh? Pero sobre todo se trabaja a esos 4 niveles, ¿eh? A nivel más social, más económico, más medioambiental o más político o institucional. Y se trabaja sobre todo en ese tipo de estrategias, ¿para qué? Para promover todo el tema más económico y de empleo y ser una ciudad competitiva, para mejorar la calidad de vida, para mejorar el sistema local, o sea, una ciudad con proyecto, y todo el tema de ciudad innovadora también para seguir creando posibilidades y riquezas. De ciudades resilientes, hemos dicho, las podéis encontrar de todo tipo. Hay algunas que son más de proyectos más centrados, ¿no? más concretos, ¿no? O ya hay las de los mega proyectos. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay esa convicción, ¿no? De que si no cambiamos nosotros no cambiará el mundo. Eso ya lo dijo Gandhi, no es nuevo. Sisodia lo que viene a decir es eso, dice, o progresamos todos o no hay progreso, y por tanto lo que hay que hacer es ese cuidado del otro, ese saber cuidar también del otro, que eso ya lo hacéis.
Y eso pasa mucho por ese capitalismo consciente del potencial, esas potencialidades o competencias que también decía Stefan, que eso pasa sobre todo por expandir esa felicidad personal, ¿no? Y tener claro que las personas no son un recurso, sino que son la fuente. Las personas no están a nuestra disposición, sino que las personas son la fuente. Otras ciudades resilientes trabajan bajo este triple modelo, el modelo más de la acción. Hay un centro de ciudades resilientes que intentan replicar este modelo. Y aquí quería hacer como un apunte. Cuando nosotros hablamos sobre todo de comunidad, ¿no? Y sobre todo cuando lo bajamos al grupo, siempre pedimos eso, que la gente ha de ser cooperativa, ¿no? Que ha de participar, que ha de trabajar en grupo, ¿no? Y aquí Susan Cain lo que viene a decir es, cuidado, porque si queremos respetar a todo el mundo, también tenéis que pensar que hay personas que somos introvertidas. Y con esa idea de que todo, ¿no? Todo lo tenemos que hacer cooperativamente, también, dice, también existimos unos que necesitamos nuestro tiempo, necesitamos pensar y después poder meternos o no en un grupo. Y existen, y por tanto también merecen ese respeto. Si no, a veces la ola, ¿no? De vamos a trabajar todos cooperativamente, dejamos excluidos justamente a un tipo de gente que no lo pide o que necesita su tiempo para hacer ese proceso, ¿no? Hay un TED muy bonito de ella que explica su proceso como de introvertida puede llegar a hacer un TED, o sea, como diciendo, me lo he trabajado, ¿no? Y dice eso, dice, permitiros desconectar, permitiros estar con vuestros pensamientos, volver a conectar y mirar qué maleta llevamos, ¿no? Y si en esa maleta cabe esa posibilidad también de compartir con los demás. Estoy yendo como una moto, ¿eh? Otro personaje que también os pediría que lo siguierais, lo que nos invita es decir es eso. Es que ahora no recuerdo el nombre, pero estará aquí el nombre. Si no, ya os lo diré después. Muy bien, ¿ves? Que también estaremos el fin de semana. Dice, estamos recambiando, reconfigurando también las ciudades, ¿no? En esa idea que estamos diciendo ahora. Y eso también pasa por comunidades de transición hacia nuevos modelos de ciudad, hacia nuevos modelos de comunidad, ¿no? Dice, y eso es crear también resiliencia social. Dice, tenemos que pensar muy bien qué queremos ser, cómo nos queremos organizar. Incluso hablan de la moneda social, ¿no? Bueno, otros tipos de moneda que, bueno, eso también es toda una historia, ¿eh? En economía. Dice, pero tenemos que transitar hacia nuevos modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese tránsito? ¿Por qué? Porque estamos en un momento VUCA. Eso lo habéis oído, ¿no? ¿Qué es un momento VUCA? Bueno, está fácil, ¿eh? Es un momento que es volátil. Bueno, la U la cambiamos por la I, ¿no? La VUCA sería en inglés, aquí serían una I, ¿no? Un momento volátil, un momento incierto, un momento ambiguo, un momento complejo. Y en este momento así, ¿cómo podemos educar a nuestra gente? Si todo es volátil, todo es incierto, todo es ambiguo, ¿cómo buscar referentes? ¿Os suena tostón esto? Entonces ahí. ¿Qué hacemos delante de esta situación? ¿Cómo podemos marcar esos referentes? ¿Cuál sería la respuesta? Os he dado pistas antes. Empieza por I. Imaginación. Muy bien, 3 puntos, ¿eh? Porque antes también lo has dicho tú. Yo supongo que habéis leído ya este libro, ¿eh? Él habla de resiliencia, pero no sé si me acaba de gustar el concepto que describe Taleb de resiliencia, ¿eh? Porque él habla de la antifragilidad, ¿no? Y tal. Pero él lo que viene a decir es, igual que
normalmente hay cisnes blancos y cuando aparece un negro la gente dice, ah, también existen los negros, ¿no? Pues cómo hacer frente justamente a aquello que es improbable pero que existe, ¿no? Y aquí nos lo da la respuesta Nussbaum, ¿no? Dice, lo que tenemos que hacer es la innovación, lo que necesita sobre todo son de imaginaciones capacitadas. Entonces, ¿cómo capacitamos para imaginar ese futuro, para crear ese futuro? ¿Qué hacemos para dar respuesta a todo eso? La única respuesta a todo eso es crear, es anticiparse. Es anticiparse el futuro. Por tanto, lo que nos hace más humanos, lo que no nos va a robar la máquina, ¿qué es? Las máquinas nos van a hacer muchas faenas que estamos haciendo ahora, pero lo que nunca hará, ¿qué es? Crear, es imaginar. Bueno, entre otras cosas, hacemos más cosas, los humanos, que no hacen las máquinas. Otras cosas como también muy de detalle, ¿no? Yo no sé si conocéis esta historia, ¿no? Había una persona sin techo que ha estado 27 años viviendo en la calle y siempre estaba o haciendo poemitas o pequeños cuentos, ¿no? Pero bueno, como cualquier otro que no vemos, ¿no? Son esas personas invisibles, ¿no? Que viven en nuestras ciudades o en nuestros pueblos y que no vemos. Y esta chica un día se le acercó, y otro día se le acercó, y otro día se le acercó. ¿Y qué hizo esta chica? Recoger alguno de estos fragmentos de este señor y los publicó en el Facebook. ¿Qué creéis que pasó después? Se hizo famoso. Se hizo famoso hasta que su hermano se reencontró con su hermano después de tantos años. Por tanto, el poder de las redes sociales, el poder de la mirada, el poder de esta chica que te visibiliza, a alguien que es invisibilizado, ¿no? Que se detiene, que te dignifica. Bueno, pues ahora es una persona súper famosísima. Dice, eres la manera que tiene el mundo de decirme qué bonita es la vida. Y la última vez que estuvimos aquí en Bilbao, en este auditorio, justamente pudimos escuchar a Miquel Lara cantando esta canción que dice, cuando caminas sobre la lava, cuando te encuentras la puerta cerrada, cada momento de encrucijada y de dirección, no lo veo yo de aquí abajo, quiero que sepas que cada lágrima de tus ojos, gracias, ha forjado perlas preciosas dentro de mi corazón, ¿no? Ya sabéis la metáfora de la perla, ¿no? Pues eso, que cualquier adversidad, ¿no?, la podamos reconvertir en algo precioso. Y a nivel más divertido, también podemos trabajar, porque el humor, lo ha dicho Estefan, es muy importante, la resiliencia comunitaria a nivel de party, ¿no? Por ejemplo, la Shisha Teatra, que trabaja con teatro del oprimido y teatro social, ha montado este encuentro justamente para que toda la gente que quiera trabajar en comunidad y tal, se sumen. Quiere decir que a veces la resiliencia también puede ser un encuentro divertido. Bueno, pues quería acabar con esta dedicatoria a Estefan. Qué bonito detalle tuyo este de existir, porque sin ti yo no hubiera conocido la resiliencia en el 98, gracias a tu libro. O sea que con esto acabaría.